Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Me confirman, por favor, si logran ver, bueno, si me escuchan y si también logran ver la pantalla que les estoy compartiendo justo ahora? ¿Sí? Ya, gracias, gracias, Cristian. Ya, hoy vamos a empezar un poco temprano porque es más eh, es nuestra clase antes del segundo parcial y formalmente hemos casi terminado todo el avance del tema 5. Nos faltan dos puntos que, eh, que justamente están vinculados em, a dos teoremas de la distribución normal y los vamos a revisar en un momento más, simplemente como enunciados para explicarles más o menos cuál es la idea detrás de estos teoremas. Y les voy a dejar ahí como tarea para el jueves que ustedes puedan revisar algunos ejemplos, buscar algunos ejercicios respecto a estas propiedades, ¿no? Eso pensando principalmente a que puedan tomarse el tiempo de revisar el material o revisar principalmente el libro guía, ¿no? Eso es un poco la idea. Me imagino que sus compañeros se van a ir incorporando, así que tal vez antes de iniciar con un poco el repaso de estas dos propiedades, que tal vez en el software se ve con mucha claridad que, cómo funciona esto. No sé si ustedes tienen alguna duda, algún comentario para la evaluación del día jueves. ¿Sí? ¿Alguien? Buenas tardes, licenciado. ¿Qué tal, Estefanía? Mm, Adelante. Sobre el tema no tengo ninguna duda. Tengo una sugerencia para la clase de hoy. ¿Ya? Claro. Mm, no sé si podría hacer algunos ejercicios sobre la hipergeométrica, ¿Ya? sobre la distribución o algunos otros temas, porque estoy revisando y hay algunos que no logro entender, Ya. licenciado, y no sé si nos podría guiar tal vez en ese aspecto. Y en tu caso sería la hipergeométrica, principalmente. Ya, está bien. Vamos a tratar de destinar un poco de algún tiempo para algún ejercicio en particular. Ya. ¿Qué tal? ¿Alguien más tiene eh, algún tema más en particular que revisar? Tal vez mientras van pensando, de todas formas, les comento cómo va a ir el examen. Son sobre estos dos temas, ¿no? El tema 4 que eran distribuciones discretas, y el tema 5 que son las distribuciones continuas. El tema 4 cubre básicamente la distribución Bernoulli, que en realidad es una introducción, la Bernoulli, para las demás, ¿no? Así que la Bernoulli formalmente en el examen como distribución no va a estar, ¿no? Pero sí van a haber ejercicios vinculados a al menos un ejercicio para la binomial, un ejercicio para la geométrica, un ejercicio para la binomial negativa, la hipergeométrica y la de Poisson, ¿no? Así que tal vez ahí, como comentaba Estefanía, podemos repasar un poco la idea de la hipergeométrica para ver cuál es el concepto para definir los parámetros. En todos los casos, lo que yo les sugiero para responder los ejercicios vinculados a estas distribuciones es, primero, definir claramente cuál es la variable aleatoria, ¿no? Identificar en el problema cuál es la variable aleatoria. Una vez que esto esté definido, hay que identificar la distribución, ¿no? Ya sea binomial, geometría geométrica, no sé, según un poco las características que hemos ido viendo, ¿no? Cada una de estas se utiliza en situaciones específicas, ¿no? La geométrica es la variable aleatoria que marca el número de intentos antes de conseguir el primer éxito, ¿no? Entonces, si en el ejercicio se vislumbra una mecánica muy similar a eso, ¿no? A que se esté esperando a que ocurra un evento por primera vez, entonces potencialmente puede ser una geométrica. Entonces, una vez que hemos definido la variable aleatoria, hemos identificado la distribución, el último paso es, bueno, identificar el parámetro o los parámetros de la distribución, ¿no? La geométrica tiene un parámetro P, la binomial negativa tiene dos parámetros, la hipergeométrica tiene tres parámetros, la Poisson tiene un parámetro. Identificar la forma de su
o bueno, construir ese parámetro y después, bueno, ya en el fondo es resolver algún tema de probabilidades o esperanzas, ¿no? Cosa que se ha visto en el tema 3. Para el caso de las distribuciones continuas es algo muy similar, ¿no? La diferencia es básicamente que las probabilidades para nosotros son integrales y ahí está la distribución uniforme, la exponencial, la distribución gamma y la distribución normal, ¿no? La normal con sus características, ¿no? La normal y la normal estándar, ¿no? Ahí habíamos visto en la anterior clase justamente el uso de la tabla de la distribución normal, es un poco recordar ese uso. Finalmente, igual, la ventaja de las sesiones virtuales es que tienen a disposición de ustedes el ordenador, tienen el uso de internet, son cosas que no puedo de alguna manera restringir porque ustedes tienen acceso a eso durante el examen. Y ahí pueden utilizar tal vez el Python o el R para rápidamente tener los valores de la normal, por ejemplo, ¿no? Más que los procesos de cálculo, que sí son importantes, lo que a mí me interesa principalmente evaluar es eh, la abstracción que ustedes tienen del problema estadístico y la capacidad de reconocer las distribuciones, los parámetros y a partir de eso, bueno, resolver el problema, ¿no? Fundamentalmente eso es lo que yo espero, ¿no? Lejos de una práctica mecánica de cálculo, ¿no? Así que el examen va por ese lado. Tal vez existan 2 o 3 preguntas para la normal, no es la única que va a tener tal vez más preguntas, porque es de las más completas que hay, ¿no? De las distribuciones que tienen más cosas que mirar, ¿no? Una cosa es la estandarización, otra cosa es la distribución normal como tal, y lo que vamos a ver hoy introduce en realidad dos aspectos que los van a ver con mucha frecuencia en estadística 2, que son estas propiedades basadas en el teorema del límite central y algunas propiedades para la distribución de una media, que por eso no le dedico mucho tiempo a esta parte, pero vale la pena mencionarlo porque es algo que ustedes van a ver con mucho más detalle y casi toda la materia en estadística 2, ¿no? Que son las distribuciones muestrales. ¿Ya? Entonces, los temas vienen por ese lado. Preguntas teóricas, eventualmente por ahí voy a introducir tal vez una demostración, no para que ustedes hagan la demostración, sino eh, les pondré una fórmula y les diré, bueno, de las opciones que están abajo, cuál es la demostración correcta para este problema, ¿no? Para este planteamiento. ¿No? Que estará principalmente vinculado a las esperanzas o varianzas, ¿no? Que son en realidad las únicas demostraciones que podrían realizarse en estos escenarios, ¿no? Así que eso para comentarles inicialmente. No sé si tienen algún comentario más. A ver, alguien escribió acá. Si aumentaremos el tiempo del examen. Sí, sí, o sea, el examen en realidad tiene que durar las 2 horas hasta que me entreguen el formulario. Van a reducir las preguntas, ¿no? Van a ser 10 preguntas, tal vez menos, de 8 a 10 estoy pensando. Eh, y el tiempo del examen va a ser 1 hora y 40 minutos más o menos, para darles 20 minutos para que se dediquen exclusivamente a mandar la respuesta, ¿no? A las 2 de la tarde se va a dar el formulario y la idea es que tengan ahí 20 minutos para mandar, ¿no? Por eso, igual no son ejercicios largos los que normalmente pido, pero sí son ejercicios que requieren nomás que ustedes tengan eh, claro, digamos, el procedimiento, por dónde va la cosa para resolver rápidamente y verificar cuál de las respuestas dadas, digamos, en la opción múltiple es la correcta, ¿no? Esa es un poco la particularidad. No les pido procedimientos, sino les pido, ahora, igual que el anterior, van a haber 10 versiones del examen basadas en el último dígito del carnet, ¿no? Eso no va a cambiar. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Alguna consulta? Y a ver, Luis Fernando pregunta, en la distribución normal continua, ¿cuándo utilizar x menos 0,5, x más 0,5? Distribución binomial, pero hay ejemplos. ¿En qué distribución binomial que los usa? ¿Podría explicar un poco de ello?
Ya, no entiendo muy bien la pregunta, pero, pero me imagino que está un poco vinculado a esto, ¿no? La distribución binomial, ¿no? Que es una discreta que nosotros veíamos, tiene una propiedad bastante interesante, que si no está acá, debe estar en la distribución normal. A ver, déjenme ver algo. ¿Dónde estás? Ya no, debe estar acá en la distribución normal. Ya, no está de forma explícita, pero sí vale la pena mencionar que, ¿no? Si recuerdan, a ver, vamos a ir acumulando. Tenemos una de la hipergeométrica, tenemos otra de la binomial, que igual podemos revisarla. ¿Ya? Está bien. Sí, está bien, es la aproximación de la binomial a la normal. Está bien, ahorita la vamos a revisar esta también. ¿Cuántos temas entrarán en este examen? Bueno, son dos, ¿no? Es la distribución, el tema 4 distribuciones discretas, y el tema 5 distribuciones continuas. Desde el día martes vamos a ver un nuevo tema que son las variables bidimensionales, vamos a ver dos variables aleatorias conjuntas, y ese tema se añade más después al examen final, donde el examen final se cubre todos los temas, ¿no? Ya, entonces tenemos dos temas ahí. Bueno, tenemos dos sugerencias para ir recabando, es la hipergeométrica y el tema de la binomial hacia la normal. Sí, el día martes ustedes van a evaluar un poco cómo les ha ido en el segundo parcial. Yo voy a tratar de tener hasta máximo, esta semana yo creo que ya puedo calificar estos exámenes, así que tal vez, idealmente para el jueves, tal vez les pueda dar las notas, ¿no? De este jueves que den al próximo jueves. Y con eso ya ustedes pueden evaluar si es mejor un segundo turno o un recuperatorio, ¿no? Ustedes ya pueden ir viendo eso. Al final tiene que ser una sola de esas evaluaciones, porque recordarles que además al final del semestre siempre existe la opción de la mesa del examen, ¿no? Que es en realidad una vez que se cierran las materias, su carrera convoca a mesas de examen, y esa es otra oportunidad más para aprobar la materia, digamos, ¿no? Si hubiera habido alguna especie de descuido o por alguna razón les fue mal en la materia, ¿no? Entonces tienen todavía esa instancia, ¿no? Dentro del avance conmigo es solamente una, o es segundo turno o es examen recuperatorio, ¿no? Cualquiera de los dos, pero solo uno. Sin embargo, igual tienen la opción de la mesa del examen después, ¿no? Después, a ver, Yulisa pregunta, si fuera el caso que ganara el recuperatorio, ¿cuándo daríamos el examen? Eso es relativamente fácil de cerrar. A ver, déjenme mostrarles la planificación de la materia que está acá. Bueno, se invierten las fechas, básicamente, esa es un poco la idea, ¿no? Aquí está estas son las fechas que en teoría no deberían moverse. El examen final estaba planteado para el 15 de diciembre. Y el segundo turno se estaba para el 22 de diciembre, ¿no? Es casi al ras para entregar las notas. Eh, si fuera al revés, ¿no? Si fuera al revés y no hubiera segundo turno y ustedes prefieren el recuperatorio necesariamente se tiene que dar antes del examen final, porque el estudiante tiene que llegar al examen final teniendo en cuenta todas sus notas. Entonces, si fuera ese el escenario, el recuperatorio sería el 15 de diciembre. Me imagino que el examen final lo trataría de plantear para el 17 de diciembre, y tendríamos ahí espacio para una revisión eventualmente para el 22. ¿No? Habría una revisión para el 22. Esos cambios habría, ¿no? En esas tres fechas.
si optamos por el examen recuperatorio. ¿Sí? ¿Se entiende? Esa última parte. Si fuera recuperatorio sería el 15, final el 17 y 22 revisión de notas, para que yo pueda entregar y disesar todo en Navidad, ¿no? El 24. Ya, no hay más consultas. Podemos tal vez ver esto, cesar esto de la normal y después ver los dos aspectos que sus compañeros han ido mencionando. O alguien más tiene un tema aparte, ¿no? Porque estaríamos con tres aspectos, ¿no? Uno, ver esto de las propiedades de la normal. Yo les explico brevemente, les muestro un poco la idea en el software y después eso eh, los ejercicios quedan un poco como tarea para que ustedes vayan repasando. Y después revisamos algunos conceptos de la hipergeométrica y la relación de la binomial hacia la normal, ¿no? A ver, les doy unos 2 minutos más para que vayan pensando. Sí, adelante, Miquel. A ver, les voy a mostrar un grafiquito que debe estar en internet. Mientras van escribiendo, creo que es esta la más conocida. No. Ah, ya. Respecto a los ejercicios de la práctica, ¿no? De los 20 ejercicios, ¿cuántos le deberíamos ya en su totalidad? Ah, no tengo el número exacto ahora, pero lo podemos revisar si están de acuerdo ahora, ¿no? Para tener eso en mente. No se olviden que acá debe estar la entrega también de eso. Ahí está, ¿no? La práctica del libro es 20 ejercicios por capítulo. Entrega una clase antes del examen final, ¿no? Una clase antes del examen final. Y bueno, el póster estadístico, visto bueno, una clase antes del examen final. Sé que me han escrito algunos al correo respecto al póster, no he podido responderles, lo voy a hacer entre hoy y mañana, por favor, así que espérenme ahí. Igual, comentarles que respecto a esto del póster, el día jueves vamos a tener una charla para cualquier duda. En realidad es destinada a todo público, pero como ustedes es igual están interesados en esto por un tema tal vez evaluativo, si quieren pueden participar, ¿no? Cuando yo tenga el enlace de la reunión y un poco el afiche, se los voy a pasar. Y ahí pueden incluso aprovechar que hay una iniciativa bien interesante de hay, hay un grupo de trabajo que se llama R Ladies, que se están ofreciendo como mentoras para los que quieren hacer pósters con R, y ellas les dan algunas pautas, ¿no? de esto, ¿no? Que son las R Ladies La Paz ponen, entonces están justamente haciendo eso. A ver, les voy a mostrar acá su página web. No, son R Ladies La Paz y justo tienen, aquí está, ¿no? Están ofreciendo mentorías para los pósters, ¿no? Es capaz que si quieren un apoyo tal vez más relacionado a código y visualización, ¿no? Que es un poco la idea que ustedes desarrollen como parte de esos 5 puntos, pueden acercarse a ellas, ¿no? Que están esperando, ahí tienen algún formulario igual que les puede interesar. Se los voy a compartir esto al Telegram mejor para que lo tengan. ¿No? Respecto al póster.
Ya, después tenemos esto de los 20 ejercicios en su totalidad. Déjenme revisar el libro guía que tenemos para tener certeza de eso y con ustedes si han ido avanzando un poco ver de cuánto les falta. Eh, Aquí está. Este es el libro guía, ¿no? Si no me equivoco, eso creo que está en la de planificación y si no está, ya no está. Sí, mejor que lo cerremos ya con ustedes. Es en realidad de los temas que hemos visto, ¿no? Ya, ahora sí. El tema uno no es necesario, el tema uno no, el capítulo uno no. El capítulo 2 sí, es el equivalente al tema uno de nosotros, ¿no? Capítulo 2 sí, después tenemos el capítulo 3 que no es necesario. Nosotros vamos a tocar esto, pero desde el punto de vista de la variable aleatoria, así que este capítulo no es necesario. El uno y el 3 no entran. Uno 3 y 4 no. Uno 3 y 4 no. Después son todos los demás, ¿no? Después son hasta el capítulo 9. 9 menos 3, 6. 6 por 20, 120, ¿no? Son al menos 120 ejercicios que yo esperaría, ¿no? Para su práctica. Y son 20 ejercicios de selección, ¿no? Sé que parece harto, pero tenían, tenían bastante tiempo para hacer esta parte, ¿no? Así que son al menos 120 ejercicios y el único es menos el capítulo 1, 1, 3 y 4, ¿no? 1, 3 y 4. Después son todos. Entonces ahí todos los capítulos de bibliografía. La práctica es sobre todos los capítulos, todos los capítulos del libro guía. Del libro guía, perdón, menos el 1, 3, 4, ¿no? 120 ejercicios. A elección, en realidad, ¿no? Ya, ahí Cristian pregunta de la distribución exponencial, el ejercicio 7 en la página 526 del libro. Bueno, Franklin, una pregunta de la página 88 del ejercicio 3. A ver, lo vamos a revisar un momento más. Perdón. Buenas. Ya, yo creo que con eso entonces podemos ir avanzando. ¿Alguien más? Tal vez alguna inquietud más antes de empezar con nuestro avance sobre el examen, sobre la evaluación. Ya. Entonces, empezaremos. A ver, para cesar el capítulo 5, nos faltan ver justamente algunas propiedades de la distribución normal, ¿no? En la anterior hemos visto que la distribución normal al final es sobre una variable estandarizada y la característica principal era esta, ¿no? Eh, si una variable se distribuye normal, entonces la estandarización de esa variable se va a distribuir también de forma normal. Y una normal especial, ¿no? La que le vamos a llamar normal estándar, con media 0 y varianza 1, ¿no? Es lo que habíamos dicho la anterior clase y eso era la normal estándar.
Habíamos visto algunos ejercicios, algunas propiedades sobre la distribución normal, ¿no? Algunas características ahí interesantes. Y lo que nos faltaba ver de alguna manera son algunas propiedades sobre esta distribución normal, que nuevamente las van a volver a ver seguramente con más fuerza en la parte de estadística 2, ¿no? Pero es bueno que vayamos un poco viendo eh, hacia dónde va estas propiedades, porque son usos que después se pueden mejorar o se pueden utilizar en diferentes áreas, ¿no? Em, Tal vez ahí les adelanto un poco de lo que van a ir viendo en, en estadística 2. Y en estadística 2 lo que normalmente se estudia es el comportamiento de muchas variables aleatorias de forma conjunta, ¿no? Muchas variables aleatorias de forma conjunta. Y esto de las propiedades de la normal son una aproximación justamente a esa idea, ¿no? A esa idea de normalidad. Perdón. Entonces, la idea fundamental detrás de esto es imaginar que las unidades de observación en una población, ¿no? Las unidades de observación en una población, que pueden ser justamente las variables atribuidas a cada individuo, ¿no? Por ejemplo, cada uno de ustedes tiene su edad, ¿no? Cada uno de ustedes tiene su edad. eh, no necesariamente nosotros conocemos, ¿no? La edad de cada una de las personas. Y podemos pensar justamente que esa edad, cada una de esos valores tiene algún tipo de distribución en particular, ¿no? Y podemos ver cómo se compone la suma o el comportamiento individual de cada una de esas variables, ¿no? Y acá la idea es que tenemos k variables aleatorias, ¿no? Estamos observando k variables aleatorias, antes solamente observábamos una, en este escenario estamos observando k variables aleatorias. El principio básico es que estas son independientes, son variables aleatorias independientes, es decir, que el valor de una no influye en la relación de las otras variables. La primera característica es que cada una de estas x se distribuye normal, ¿no? con esos parámetros, ¿no? Una mu sub i y un sigma cuadrado i, ¿no? Cada una de esas se distribuye normal con sus propios parámetros. Cada una de estas k variables se distribuye normal con esos valores. En este escenario, digamos, ¿no? Podemos tratar de aproximarnos eso en el software para entender y después construir todo esto, ¿no? Ya, esperemos un momento que cargue. Sí, se está grabando la clase por si acaso. Solo que no estoy con mi otra pantalla, así que tengo que ir cambiando de pantalla a pantalla, pero sí, se está grabando la clase. Ya, a ver, mientras va cargando el programa, ¿qué es lo que establece esto básicamente? Que como nosotros podemos observar, ¿no? Si nosotros observamos k variables aleatorias independientes y cada una de esas tiene distribución normal, ¿no? Cada una de esas tiene distribución normal con media mu y varianza sigma cuadrado. Entonces, la suma, ¿no? La suma de las variables aleatorias es aplicar en realidad una suma sobre variables aleatorias. ¿Cuál es la característica de una variable aleatoria? Que no tenemos, o sea, que no podemos predecir el valor por defecto, ¿no? Es una variable aleatoria, varía según alguna naturaleza, pero nosotros sabemos que cada una de estas x es normal, ¿no?
La suma de estas variables aleatorias, ¿no? La suma de estas variables aleatorias, la vamos a llamar una nueva variable y, también se distribuye, ¿no? También se distribuye normal. Eso es lo que dice la idea justamente de esta propiedad, que en el fondo es la suma de normales da una normal, ¿no? La suma de normales da una normal. La normal resultante de la suma de normales finalmente es una normal que tiene un parámetro mu, que es el resultado de la suma de todos los mu's que tenía cada una de estas variables k, ¿no? El mu1, mu2, mu3, ¿no? El mu-i hasta el mu-k. La suma de los mu's es el valor del mu, ¿no? Y en el caso de la varianza, como son independientes, la varianza es la suma de sus varianzas, ¿no? La varianza es la suma de sus varianzas. Ahí tenemos. Sigma de y cuadrado es igual a todo esto, ¿no? En el fondo, ¿qué es lo que me está planteando este ejercicio, ¿no? Lo podemos ver acá en un script. Para hacerlo relativamente sencillo, vamos a pensar que tenemos las XY ahí planteadas. Vamos a imaginarnos, yo voy a simular en realidad estas XY. Vamos a imaginar que tenemos 100 de estas variables aleatorias independientes, ¿no? 100 de esas variables aleatorias independientes. Vamos a suponer que todas tienen una media igual, una media similar. Pensaremos que su media es igual a 30, por decir, ¿no? A 30. Y su desviación estándar que sea 5, ¿no? Pensando que su varianza es 25, ¿no? Este de acá hace relación al sigma. El sigma al cuadrado es la varianza, entonces sería 25, ¿no? Estas son las XY, ¿no? Estas son las XY. Estas serían las XY. O incluso, ver, para que esto se vea mejor. Para que esto se vea mejor, podemos hacer algo un poco de otro estilo. Vamos a observar al menos, vamos a ver el ejemplo con 3 simplemente. 3 variables aleatorias, la x1, la x2 y la x3. Cada una es normal. Y vamos a generar sin realizaciones de esta x1, sin realizaciones de la x2, sin realizaciones de la x3. Para ir un poco diferenciando, el x1 es 30, el x2 es 40 y el x3 es 50, ¿no? Sus medias son distintas, sus varianzas son similares, ¿no? Sus varianzas son similares, o sus desviaciones estándar en este caso, ¿no? x1, x2, x3. Ahí estoy simulando 3 variables aleatorias, ¿no? 3 variables aleatorias. Más sencillo, k vale 3 en este caso. Si nosotros vemos un poco la estructura de estas X. Aquí está el histograma del X1. Como ven, tiene que parecerse una normal, ¿no? Tiene que parecerse una normal. Si vemos el histograma del X2, tiene que parecerse una normal. Y si vemos el histograma del X3, también tiene que parecerse una normal, ¿no? Estamos simulando justamente las 3 distribuciones normales, con sus diferentes puntos, ¿no? Ahora vamos a imaginarnos la variable y. La variable y es el resultado de la suma de x1 más x2 más x3. x1 más x2 más x3. Esa es la nueva variable y, ¿no? Que estamos imaginando que a cada uno de los puntos aleatoriamente se están sumando y tengo ahí un vector de 100 datos, digamos, ¿no? Esa es un poco la idea. Veremos qué forma tiene el histograma de y. Esta es la forma del histograma de y. Si ustedes perciben, formalmente se ve como una normal, ¿no? Es parecido a una normal, no tan normal, pero está ahí. Tal vez podemos ver su gráfico de densidad que nos va a tratar de dibujar una curva. Parece una normal, digamos, ¿no? Tal vez por el tema de observaciones, no puedo ver más realizaciones de la variable aleatoria. Le voy a subir
1000 variables, 1000 simulaciones de cada variable aleatoria, del x1, x2 y x3. Ya cada vez se va a acentuar más la normalidad. Y, el histograma de y esta es la curva de la y, ¿no? Entonces, si es que ustedes notan, la forma de esta nueva variable y, que era la suma de tres normales, ¿dónde está el centro de esta distribución? Por la definición del teorema de la suma de normales independientes, finalmente ese es el teorema, me dice que la variable y va a ser otra variable normal con una media igual a la suma de los μ's. La suma de los μ's es 50 más 40 más 30, 120. Si se dan cuenta, el centro de esta distribución está por 120. La varianza va a ser la suma de las varianzas. En este caso, la suma de las x y al cuadrado, ¿no? Que sería 25 más 25 más 25, porque esos son las varianzas de cada normal. Estas son en realidad la desviación estándar. Esto dividido entre, bueno, la raíz cuadrada de esto, esa es la desviación estándar de esta distribución. Esta es la desviación estándar de esta distribución nueva, que es 8.66 más o menos. ¿Para qué me sirve eso? Para saber que por propiedades de la normal, ¿no? De la media, que en este caso es 120, a una distancia de 3 veces su desviación estándar, que sería este valor, debería encontrarse casi el 99% de la información. A más menos 3, ¿no ve? A más menos 3, entre el 94 y el 145, ¿no? Entre el 94 y el 145. Y está, ¿no? Acá está, por acá está el 94, por acá está el 145, y ahí se encuentra toda la acumulación de la probabilidad, porque esa es una de las propiedades de la normal, ¿no? Entonces, al menos computacionalmente estamos verificando que el teorema, haciendo las respectivas simulaciones, tiene ese comportamiento, ¿no? Tiene ese comportamiento. Vamos a ver si nos permite escribir justamente la forma de la normal, ¿no? que deberíamos tener acá. Debería ser una normal con media en 120 y desviación equivalente a esto. Está bien. Ya, ahora sí. Ya, esta que está en negro es la distribución observada, basada en la simulación, que debería cumplir esas propiedades. Y lo que va a estar en rojo ahora, y que va a ser un poquito más gruesa, es la forma de la distribución normal teórica, ¿no? Una distribución dibujada a partir de la forma de su densidad, la línea roja, ¿no? Entonces, como ven, se reproduce así perfectamente ese teorema, ¿no? Con esta aproximación basada un poco en simulaciones. Esta aproximación va a ser más perfecta todavía cuando más observaciones tengamos de la variable aleatoria, ¿no? ¿Qué tal si observamos 10.000 en cada caso? Observo 10.000, 10.000, 10.000, veo sus histogramas, veo la variable y, este es el plot de esta es la densidad del histograma y este es su curva, ¿no? Ahí se puede un poco, de una manera más visual, ver que efectivamente esto es cierto, ¿no? Eso es básicamente lo que trata de establecer este teorema de la suma de normales independientes, ¿no? La suma de normales independientes. Entonces, no sé si hasta acá tiene alguien alguna consulta o comentario. Ya. Entonces, pasaremos, esta es la idea de la suma de normales independientes, ¿no? Esta es la idea de la suma de normales independientes.
el otro componente, que es en realidad el que se utiliza con más fuerza en casi todas las ciencias estadísticas después de un curso básico, es el teorema central del límite. El teorema central del límite, ¿qué establece? Unos apuntes, aquí está, ¿no? El teorema central del límite. Nuevamente nos habla de variables aleatorias, x1, x2 y xn. Lo interesante de esto es que, para empezar, ¿no? Nos dice que x1, x2 y xn pueden haber más, ¿no? Pueden haber más variables aleatorias, ¿no? Nos dice que es una asociación de variables aleatorias independientes. No significa que la realización de una no altera a las otras. Y otra particularidad es que son independientes e idénticamente distribuidas. Independientes e idénticamente distribuidas. Significa que estas tienen exactamente la misma distribución. Exactamente la misma distribución. No pueden ser. Y no nos dicen nada de la distribución. No nos dicen absolutamente nada de la distribución. Entonces, eso hay que tener en cuenta porque este teorema es por eso fundamental, porque no tiene una restricción como en el anterior. El anterior nos decía, la suma de normales es normal, ¿no? Pero la característica de esas x era que tenían que ser normal. En este caso no nos están diciendo nada absolutamente de estas x de acá. Pueden ser cualquier cosa, mientras sean independientes e idénticamente distribuidas. Independiente significa que, nuevamente, ¿no? El resultado de una no altera a otra, e idénticamente distribuidas es que tienen la misma distribución con el mismo parámetro. La misma distribución con el mismo parámetro. Nos dicen, bueno, imaginemos que como tienen la misma distribución con los mismos parámetros, la esperanza de cada una de estas va a ser la misma, va a ser fija, constante, mu. Su varianza también va a ser la misma, la podemos llamar sigma cuadrado, ¿no? Siempre va a ser la misma. Y el teorema establece lo siguiente, ¿no? Entonces, para cualquier número fijo x, ¿no? Se tiene lo siguiente. Este término de acá, por si acaso, si es que no se ve bien, es la media, ¿no? Está definido como la media de la sucesión, ¿no? Es la media de la sucesión. Si yo tenía x1, x2, x3, es sacarle la media a estos. Ese componente es este, ¿no? La media. La media de esa sucesión menos, ¿no? Menos el mu, que era el parámetro observado, dividido entre sigma sobre raíz cuadrada de n, que en el fondo, este sigma sobre raíz cuadrada de n no es nada más que la desviación estándar de esta variable acá, ¿no? Hay una especie de transformación en el fondo. A partir de esta sucesión de variables vamos a crear una nueva variable aleatoria que la vamos a llamar xn, que es una especie de promedio, ¿no? Que tiene esta forma, la suma de la asociación sobre n. Si nosotros le sacamos por propiedades la varianza o la desviación estándar a esta distribución, van a ver que el resultado es el que está aquí abajo, sigma sobre raíz cuadrada de n. En el fondo no es nada más que un proceso de estandarización. A este valor se le está restando su promedio y se le está dividiendo su desviación estándar. No es más que un proceso de estandarización. ¿Pero qué nos establece este teorema? Que la probabilidad, ¿no? de que esta transformación, ¿no? basada en este proceso de estandarización sea menor o igual a x, a medida de que el n se vuelve más grande, a medida que la sucesión se vuelve más grande, esta se puede aproximar mediante una normal estándar, ¿no? Se la puede aproximar mediante una normal estándar. Se la puede aproximar mediante una normal estándar, donde el z de n tiene justamente la distribución normal estándar, media 0 y varianza 1, y eso es en el fondo lo que nos están diciendo, ¿no? Que cualquier distribución finalmente la podemos convertir en una normal estándar, pero no la distribución en sí misma, sino un arreglo de esa distribución, ¿no? Una transformación de esa distribución. Si estas x, por decir, tenían una forma binomial o geométrica o de tipo exponencial, si le sacamos el promedio a esa sucesión, y ese promedio, digamos, lo vemos como una nueva variable aleatoria, esa
Finalmente es eh, una distribución normal, ¿no? Y ahí voy a recurrir un poco a lo que ya habíamos visto antes en la anterior clase. Y hemos visto en realidad nosotros un ejercicio vinculado a esto. Para la distribución uniforme, ¿no? Para la distribución uniforme habíamos visto un ejercicio para esto, que era justamente esta la idea, ¿no? Acá yo me estoy simulando que tengo una distribución uniforme, ¿no? Que es la más irregular de todas las distribuciones, porque no existe ¿no? En la distribución uniforme justo no existe un sector en el que exista mayor acumulación de probabilidad, porque todo es uniforme, ¿no? A diferencia de la normal, que todo se acumula alrededor de la media. Para el uniforme no existe esto. Acá estoy simulando una uniforme entre el 20 y 30, ¿no? Esa es una idea de un uniforme. ¿Qué es lo que establece, qué es lo que establece el teorema del límite central, ¿no? ¿Qué tal si nosotros a esta distribución de acá, digamos, ¿no? Que finalmente es la uniforme, le podemos extraer una sucesión, digamos, ¿no? Podemos extraer de alguna manera observaciones de esta distribución. Y acá les daba un ejemplo que podemos sacar justamente una muestra de esta sucesión de 1000 valores, ¿no? Acá el X tiene 1000 valores. ¿Qué tal si yo saco una sucesión de ellos, ¿no? Y la pongo en S1. S1, esta es una sucesión de 10 valores sencillos, ¿no? Una sucesión de 10 valores que se distribuyen idénticamente, ¿no? Ambos estos 10 números provienen de una normal, perdón, provienen de un uniforme con parámetros 20, 80. No tengo ahí 10 numeritos. Cada vez puedo sacar otra sucesión. Esta puede ser otra sucesión. Puedo sacar otra sucesión como esta, o puedo sacar otra sucesión como esta, ¿no? Son diferentes sucesiones que pueden haber. En este caso el límite n es igual a 20, ¿no? N es igual a 10. Estoy viendo 10 sucesiones. ¿Qué es lo que dice este ejercicio, ¿no? Si yo observo si yo observo la media, ¿no? La media de esta sucesión de diferentes realizaciones, ¿no? En este caso yo le puedo sacar la media de esta sucesión última, su media. Otra sucesión, su media. Otra sucesión, su media. Otra sucesión, su media, ¿no? Me dice que la media, ¿no? La media que se genera de todas estas sucesiones se distribuye normal, ¿no? Se distribuye normal. Entonces acá, por ejemplo, les puedo mostrar con la idea de normalidad acá. N bien chiquitita, 10, ¿no? Mientras n sea más grande, esta convergencia es mucho más rápida. Mientras n sea más grande, es mucho más rápida. Yo les voy a mostrar con una n bien pequeña, que es 10. Y vamos a simular 10.000 realizaciones de esta xn, ¿no? 10.000 realizaciones de esta media. Y voy a ir acumulando, voy a sacar 10.000 sucesiones de esa n, perdón, 10.000 sucesiones también de esos 10 valores, y voy a sacar su promedio. Y ese promedio lo voy a guardar en un vector simplemente para después observarlo, ¿no? Ahí estoy sacando los 10.000 sucesiones. En este vector auxiliar tengo los 10.000 valores. ¿Qué dice la teoría? Que si yo le saco el histograma a esto, tiene que parecerse a una normal. No tiene que parecerse a una normal. Si esta yo le estandarizo, ¿no? Si esta yo le estandarizo, que en el R, por si acaso, el comando para estandarizar es scale. Si yo estandarizo esta variable, esta tiene que parecerse a una normal estándar. Y si ustedes notan acá, esta es una normal estándar, perfecta, ¿no? Acá puedo poner curve de una normal estándar. De norm de x01, vamos a ver si es exactamente una normal estándar. Bueno, esta tengo que ponerle mejor en una densidad para que se vea mejor. Ya, esta es la distribución normal, estándar, proveniente de los auxiliares, ¿no? de estos promedios simulados, digamos, de este K igual, de las 10 sucesiones basadas en muestras aleatorias de una población uniforme, ¿no? Esa es un poco la idea. Y podemos ver el comportamiento de
del teórico, ¿no? En color rojo. Ahí está, ¿no? Como ven, la línea roja es la distribución teórica y la negra es la simulada, basada en el teorema del límite central. Y como ven, son exactamente iguales, son exactamente iguales. Entonces, puedo partir de un uniforme, transformar ese uniforme de alguna manera en promedios, ¿no? Sucesiones vistas en promedio, y esos promedios en el fondo van a tener un comportamiento normal, ¿no? Un comportamiento normal. Es lo que me establece el teorema del límite central, ¿no? Que cualquier forma de variable se la puede llevar a una normal, cualquiera, ¿no? Acá hay un ejemplo, ¿no? que tal vez lo puede usted revisar para ir entendiendo esto con más calma, digamos, ¿no? Dice: un fabricante de papel de embalar requiere resistencia mínima de 20 kilos por centímetro cuadrado. Para verificar la calidad del papel, cada hora se selecciona una muestra de 10 piezas de papel y se mide la resistencia de cada una de ellas. Se identifica que el promedio de la resistencia es de 21 kilos por centímetro cuadrado y la desviación estándar es de 2 kilos. Ahí nos están revelando que hay un proceso similar al que nosotros tenemos, ¿no? Hay un comportamiento de la empresa, que son estas X, ¿no? Todas las X que hay, ese es el comportamiento de las X, digamos, en este caso del papel de embalar, digamos. Obviamente no se puede hacer el control de calidad sobre todo el material, digamos, ¿no? Este es cada una de la producción, digamos, si quieren la resistencia de cada material de papel, digamos, ¿no? No podemos ver a todos. Lo que dice es, bueno, pues se puede extraer una muestra, dice, ¿no? Se puede extraer una muestra de 10 piezas de papel, tal como nosotros hemos hecho acá. Una pequeña muestra, y sobre esa muestra se estima el promedio, digamos, ¿no? Entonces, lo que nosotros sabemos es que este promedio en particular tiene que tener un comportamiento normal, ¿no? Por eso la utilidad del ejercicio, un poco la idea del ejercicio, ¿no? Lo único que necesitamos para que se vea como una normal es tener el valor del promedio y la desviación estándar, ¿no? ¿Qué nos dan acá? El promedio es 21 kilos, ¿no? Nos están diciendo que la esperanza es igual a 21. Y después tenemos la forma de la desviación, que nos dicen es igual a 2, ¿no? El sigma es igual a 2. Entonces, ¿cuál es la distribución aproximada de la media muestral de las n piezas de papel? Es relativamente sencillo, ¿no? Siguiendo la lógica de esto, siguiendo la lógica de esta, en el fondo, esta xn, si se dan cuenta, se distribuye normal, con media mu y desviación estándar sigma sobre raíz cuadrada de n. Entonces acá el ejercicio justamente nos muestra esto, ¿no? Que las piezas de papel se distribuyen normal, esas 10 piezas de papel se distribuyen normal, con media mu igual a 21, porque todos tenían 21, y sigma igual a, bueno, su desviación estándar sería sigma de la variable de la sucesión, que sería, su sigma es 2, sobre raíz cuadrada de n, sobre raíz cuadrada de 10. Finalmente es una normal con media 21 y varianza, o bueno, sigma de 0,63. El inciso B, ¿cuál es la probabilidad de que para una muestra aleatoria de n igual a 10, piezas al azar, x sea menor a 20? Una vez que tenemos esto definido, identificado la forma de esta sucesión de 10, es como una normal cualquiera. ¿Cuál es la probabilidad de que esta x sombrero sea menor a 20? La estandarizamos, tenemos el valor de tablas, lo estandarizamos, buscamos el valor en tablas y respondemos. Ese es un poco el fondo de esta parte, ¿no? Del teorema del límite central. Tienen muchas más aplicaciones, existen más cosas vinculadas a la normal, ¿no? Está la ley grande, la ley fuerte de los grandes números, la ley débil de los grandes números, ¿no? Hay muchas propiedades detrás de esta distribución que justamente la van a volver a ver en Estadística 2 cuando entren a ver, creo el primer capítulo son distribuciones muestrales, ¿no? Y es entender justamente esto, ¿no? Cómo una muestra de una distribución de tipo, digamos, tiene comportamientos que se pueden emular y después se pueden utilizar para ejercicios prácticos como este, ¿no? Esa es un poco la idea. Ya, entonces con eso estaríamos cerrando el avance de este tema 5. Va a quedar como tarea todavía explorar algunos ejercicios, repasar más respecto a esto en el libro, ¿no? Este ejercicio es igual del libro, ¿no? De la página 518, el ejercicio 41, así que pueden igual
mirar en esa página ejercicios similares a estos para ver un poco de entender mejor esta idea, ¿no? Computacionalmente siempre es más fácil de ver porque las propiedades finalmente que se establecen se las puede plasmar en el ordenador, ¿no? Así que ahí es mucho más fácil de ver eso. Una prueba formal de esto sería pues hacer una demostración formal con las distribuciones, que ya es una tarea más tal vez de una teoría de probabilidades, ¿no? Que normalmente es otra materia que se ve en estadística. Ya, después de esto teníamos las preguntas de la hipergeométrica, eh, la exponencial, si no me equivoco, la binomial y después dos ejercicios más, ¿no? Ojalá el tiempo nos alcance, pero a ver, de manera bien general, es importante que ustedes conozcan, a ver si esto se ve mejor. Vamos a, vamos a guardar la imagen y se las voy a pasar. Sí, les voy a pasar las relaciones, ¿no? Relaciones. A ver, todas las distribuciones que nosotros hemos visto, ¿no? Si bien es cierto, las hemos visto más o menos separadas, ¿no? La Poisson, la exponencial, hemos tratado de entender que existe cierta conexión, ¿no? Han visto que la exponencial tiene alguna relación con la gamma, eh, o la Poisson tiene alguna relación con la exponencial, ¿no? Por los tiempos, ¿no? Una es discreta, otra es continua, pero tienen alguna relación sus parámetros. Y existen en varios textos un poco esta idea de relación de las distribuciones, ¿no? Y este grafiquito, que voy a tratar de buscar el PDF original de esto, que tal vez no se ve muy bien, muestra la conexión entre la mayoría de las distribuciones, ¿no? Muestra la conexión entre la mayoría de las distribuciones. Acá está la normal en el centro, que es un poco la más relevante. Y te dicen, ¿no? Por ejemplo, la sumatoria, ¿cómo se entiende esto, no? La normal tiene dos parámetros, mu y sigma cuadrado. La suma de x y vuelve a ser normal también, ¿no? Nos está diciendo la propiedad que habíamos visto ahora, ¿no? Que la suma de normales es también normal. Podemos aproximar Poissones hacia la normal. Podemos aproximar la binomial también hacia la normal. Podemos aproximar la beta a la normal, la gamma se puede aproximar a la beta se puede aproximar al uniforme, el uniforme se puede aproximar a una exponencial, la exponencial igual hacia un uniforme, y ahí nos muestran todas las relaciones que tienen que pasar para que esto suceda. Por ejemplo, ¿no? Cuando una binomial se la puede aproximar a una distribución normal. O cómo sería un poco el tratamiento de sus parámetros, que es un poco lo más importante, ¿no? Es un poco la idea. Nos dice, bueno, una binomial se puede aproximar a una normal. ¿Cuándo? Cuando el valor de n tiende a infinito. Cuando n en la binomial, el parámetro n, tiende hacia el infinito. ¿Qué es lo que pasa? Que la binomial se puede llamar una normal con los siguientes parámetros. Esta mu sería igual a n por p. N por p. Que si recuerdan es la forma de la esperanza de la binomial. La esperanza de la binomial es n por p. Y el sigma cuadrado de la normal se la puede aproximar con np por 1 menos p, que no es nada más que la varianza de una binomial, np por q, ¿no? N por p por 1 menos p. Esto se puede hacer siempre y cuando n tiende al infinito. Siempre y cuando n tiende al infinito. No es lo que nos establece esta propiedad. Y bueno, también se puede aproximar una Poisson, ¿no? También se puede una Poisson se la puede aproximar a una normal. Ahí, por ejemplo, mu sería lambda
y sigma cuadrado sería igual también lambda, digamos, ¿no? Pero cuando lambda tiende a ser muy grande, ¿no? Ese es un poco el requisito. Cuando lambda es muy grande se parece a una normal, dice. Y eso computacionalmente se puede ver fácilmente, ¿no? El tema de la distribución binomial que decía su compañero, yo puedo acá generarme una distribución binomial. Voy a simular unos 10.000 valores binomiales de una n igual a 5 con un p igual a 0,4, digamos, ¿no? Esta es una binomial, este es equivalente a una binomial con parámetro n igual a 5 y p igual a 0,4, ¿no? Eso es lo que estaría haciendo esta binomial, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice esta tablita? Que la binomial, o sea, que la binomial se la puede aproximar a una normal cuando n crezca, cuando n sea muy grande. Aquí n es chiquita, n es igual a 5. ¿Qué tal si yo hago que esto suba? N que sea, por decir, 50. Este es el comportamiento de los números. ¿Y qué tal si a esto le sacamos un histograma? ¿No? A este resultado le sacamos un histograma. Ahí está el histograma cuando n es igual, n es 50, ¿no? Es 50 y p es igual a 0,4. ¿Qué tal si n es más grande? ¿Qué tal si n es igual a 500? N 500. Le sacamos el histograma. Es prácticamente una normal, ¿no? Es prácticamente una normal. Y es una binomial en el fondo, ¿no? Es un histograma de una binomial donde el n es 500. Si es que esto se pone bien pequeño, digamos 5, van a ver que no se parece, digamos, ¿no? Pero a medida de que el n crece, 10, va teniendo más forma, ¿no? 100, n igual a 1000, ¿no? Ya prácticamente uno podría pensar que es una normal tal vez, ¿no? La dejaremos en 500 para que se vea esa idea, digamos, ¿no? Si este binom todavía yo lo estandarizo, esta se debería parecer a una distribución normal estandarizada. Nosotros sabemos que una distribución normal estandarizada tiene un centro en 0 y entre las colas casi se prolongan hasta menos 3 y 3, ¿no? Entre menos 3 y 3 y después no hay nada más, ¿no? Entonces ahí está, por ejemplo, igual, ¿no? Computacionalmente un poco esa propiedad de la binomial hacia la normal, ¿no? ¿Cuál es el criterio de n, ¿no? ¿Cuánto debería valer n para que sea una aproximación decente, ¿no? A veces toman una n igual a 30 para pensar que ya es normal, ¿no? Capaz que no está funcionando tanto. Probaremos con una n igual a 50. Le va mejor, ¿no? Pues sigue teniendo sus problemas, ¿no? Una n igual a 100 han visto que se comporta bien nomás, ¿no? N igual a 100. Pero bueno, la propiedad en realidad se está cumpliendo, ¿no? Que a medida de que n crece, finalmente es una normal. Un n igual a 1000 ya es una normal. Prácticamente muy similar, ¿no? Acá puedo aumentar la curva de la... la curva de la normal. Buenas tardes. Vamos a ver acá la curva de la normal. Acá. No, esta está como histograma, esta la tenemos que ver como densidad. Ahí está, ¿no? La curva basada en una binomial y su densidad, la densidad teórica de una normal, ¿no? Como ven, la aproximación es perfecta, ¿no? Bueno, casi perfecta, ¿no? Con estas cosas, pensando que es una simulación, ¿no? Ya, entonces con eso tal vez podemos ir cerrando lo de la binomial, ¿no? No hay que hacer una mayor consideración en ese caso, ¿no? Ya bueno, después tenemos preguntas puntuales.
Tal vez esta les puedo tratar de responder en el correo, por favor. Ahí les puedo dar una idea porque vas a tener que buscar el libro, el ejercicio y un poco tratar de razonar y no sé si nos dé mucho tiempo. Así que ahí, por favor, Cristian y alguien más escribió en el libro, tal vez igual Franklin, si me pueden escribir, porfa, sus preguntas puntuales al correo y ahí yo les respondo y les doy una idea, ¿no? Ahí lo reviso con más calma, por favor, en esos casos, ¿no? Así hoy en la noche o mañana ya les puedo dar alguna idea de ahí, o también igual lo pueden escribir ¿no? Al tablero del Classroom y así todos sus compañeros también tienen la retroalimentación, ¿no? Tal vez mejor al Classroom, también al tablón lo pueden escribir como un mensaje a la clase. Después teníamos de la hipergeométrica, ¿no? Una de sus compañeras preguntaba respecto a la hipergeométrica. Vámonos a la hipergeométrica. No, para esta habíamos hecho, ¿no? Un dibujito incluso eh, en el Paint, el anterior, cuando abordábamos esta distribución. Tal vez dentro de las distribuciones discretas de las que hemos visto, ¿no? Esta es un poco junto con la Poisson, son un tanto diferentes, ¿no? Bernoulli, binomial geométrica y binomial negativa tienen un mismo fondo, ¿no? Tienen un mismo fondo que son experimentos Bernoullis, ¿no? Son experimentos Bernoullis, tanto la Bernoulli, binomial geométrica y binomial negativa tienen ese fondo. Y además son procesos que tienen que ser independientes, ¿no? La binomial te exige independencia de sucesión de experimentos Bernoullis. La geométrica te pide independencia igual de sucesos Bernoullis. La binomial negativa también. La hipergeométrica ya introduce un nuevo concepto que es, bueno, una idea de selección, ¿no? La hipergeométrica siempre se tiene que utilizar cuando estamos pensando que hay una selección de una muestra de una población, ¿no? Hay una selección de una muestra de una población y lo que a nosotros nos interesa en el caso de la hipergeométrica, y ahí está justamente la variable aleatoria, es que en esta población que existe, nos imaginamos que hay una clasificación en esta población, ¿no? Nos imaginamos que hay una clasificación. Podemos imaginar al curso, digamos, ¿no? Son 130, a ver, en el Telegram creo que tengo 130 inscritos, ¿no? 130 participantes. Puede ser esa la población. Tiene que haber una característica que divida a esa población. Imaginemos hombre-mujer, digamos, ¿no? Yo debería saber esa partición. ¿Cuál es esa partición, no? Imaginemos que son, por decir, 100 hombres y 30 mujeres, ¿no? Puede ser igual al revés, ¿no? 100 mujeres, 30 hombres. Para tener números redondos, pensemos que 130 es la partición. Imaginen que tenemos un problema de ese estilo, una población, una partición de ese estilo, 130. 100 con la característica A, 30 que no tienen esa característica A, no tienen A. N es una muestra. Imagínense que voy a sacar una muestra de 10 de esa población de 130. ¿No? Ahí podemos saberlo, se los voy a rayar acá para tener una idea de eso, ¿no? Ya, ahora sí, ¿no? Este ejercicio, ¿no? Imagínense este ejercicio. Tenemos un curso con 130 estudiantes, 100 hombres y 30 mujeres. Se selecciona una muestra de 10 estudiantes. Al azar, ¿no? Hay una muestra al azar y sin
sin reposición voy a poner, ¿no? Sin reposición. Al azar y sin reposición. Aunque esto puede estar explícito, pero la idea de sin reposición es porque, bueno, tal vez en la selección de personas no se, no se note tanto, digamos. Pues bueno, sea demasiado implícito esto, ¿no? Perdón, sin reposición, perdón. Tal vez en la selección de personas es medio implícito que es sin reposición, pero la particularidad de la hipergeométrica es que tiene que ser sin reposición, estrictamente, ¿no? No puede una persona ser elegida dos veces, digamos, ¿no? Sí o sí vamos a elegir 10 estudiantes distintos de estos 130 y además los vamos a hacer al azar, ¿no? Y lo que nos interesa en el fondo es, bueno, lo que nos interesa en el fondo es cuál es la probabilidad que en la muestra existan 8 mujeres, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad que en la muestra existan 8 mujeres? Acá hay elementos centrales. Hay una población, hay una partición, hay una selección de muestra, 10 estudiantes, además son al azar y sin reposición. En este escenario, la variable aleatoria puede ser, la variable aleatoria acá en este caso es x, el número de mujeres en la muestra. Esa es la variable aleatoria, porque no sabemos, eso es lo que nos interesa saber. ¿Cuántas mujeres habrán en la muestra? ¿Habrán una, ninguna, 0, 2, 3, 8, 10? Pueden haber hasta cuántos. ¿Cuál sería el rango de x en este caso? Vas desde 0 hasta 10, ¿no? Máximo 10 mujeres en la muestra, no puede haber más, porque la muestra es de tamaño 10. Si el ejercicio que tenemos, ¿no? va a variar la población, va a variar la partición, va a variar el tamaño de muestra, pero en estas mismas condiciones, este ejercicio es una hipergeométrica. X se distribuye hipergeométrica, hipergeométrica, hipergeométrica. Vamos a poner hipergeométrica, ¿no? Se distribuye hipergeométrica. ¿Con qué parámetros? ¿No? Vamos a ir a recordar los parámetros de la hipergeométrica. Son 3. N, N, R, ¿no? N, N, R, N es la población, N pequeño es la muestra, R es la partición, ¿no? Si recuerdan acá, aquí está, ¿no? R es cuántos tienen la característica A de interés. En mi caso, N es igual a 130, N es igual a 10 y R es igual a ¿cuánto? ¿Cuántos tienen la característica de interés que se está marcando en la variable aleatoria? 30, ¿no? ¿Cuántas son mujeres? 30. Esta sería una hipergeométrica de ese estilo. ¿Cuál es la probabilidad de que en la muestra existan 8 mujeres? Sería la probabilidad de que x sea igual a 8. Eso en una hipergeométrica simplemente debería ser, a ver si me deja acá escribir la ecuación. Ya no me está dejando. Tengo que estar en un Markdown. Lo puedo tratar de hacer acá en un costado. En un momentito voy a copiar la forma de la hipergeométrica para no escribir toda la función. Aquí está. En este caso, ¿no? Aquí lo voy a cerrar esto. Nos están pidiendo en el fondo la probabilidad de que x sea igual a 8. La probabilidad de que x sea igual a 8. ¿No? Que deberíamos básicamente reemplazar los valores que tenemos acá, ¿no? N menos R, 100, N menos 8, 10 menos 8, 2.
En el otro caso, R es 30, X es 8, N es 130 y N es 10, ¿no? Esto es bien fácil de recordar porque es como abajo en el denominador está el tamaño del espacio muestral. De cuántas formas podemos sacar 10 personas de un grupo de 130, ¿no? Todas las combinaciones posibles de 10 tomadas de 130 sin reposición. Ese es el denominador, siempre. Y en el numerador están las particiones. Arriba está la partición. 100 hombres, 30 mujeres. 100 hombres, 30 mujeres. De los hombres, ¿cuántos esperamos que salgan? 2. De las mujeres, ¿cuántas queremos que salgan? 8. Y bueno, resolviendo esto, tendríamos la probabilidad de que salgan 8 mujeres. De forma intuitiva, ¿no? Pensando en esta composición, esta probabilidad debería ser muy pequeña, ¿no? Debería ser muy pequeña porque hay pocas mujeres. Es raro que en una muestra de 10 de una población de 100 hombres y 30 mujeres existan 8 mujeres en la muestra, ¿no? Entonces, por ese criterio, deberíamos esperar que esta probabilidad sea muy pequeña, ¿no? Sea muy pequeña. Bueno, el cálculo se los dejo a ustedes, pero esa es un poco la idea de la hipergeométrica, ¿no? Si es que tenemos ahí algunos conflictos con esa distribución. Ya, entonces, no sé si existen más comentarios, dudas. Los ejercicios puntuales, por favor, en el correo. De algunos ejercicios en específico. Ya. A ver, Javier pregunta si las respuestas de las tareas las vamos a subir antes del examen. Yo creo que a ver si es el jueves, me falta, tengo el apunte, me falta un poco ponerlo en limpio para que se vea mejor. Voy a, voy a procurar, no les prometo nada, de todas maneras, yo ahí les sugiero, vean el libro guía, porque la mayoría de las preguntas que yo saco de ahí son del libro guía y muchos de esos ejercicios tienen sus eh, similitudes con algunos ejercicios que están en el libro, ¿ya? Así que ahí es mejor siempre estudiar el libro a veces porque es un refuerzo mejor, ¿no? Respecto a la pregunta de Javier. Voy a intentar pasarles un PDF con esos punteos. Después, ya, a ver, si fuera con reposición y el teorema del límite central. A ver, está bien. A ver, cerramos con esas dos consultas, que sí son sobre lo que hemos ido viendo. La primera es medio sencilla, ¿no? La primera es medio sencilla porque es bueno. ¿Qué pasaría si esto fuera con reposición, ¿no? ¿Qué tal si, eh, imagínense, es como una suerte en blanco, digamos, ¿no? Este ejercicio. Podemos tenerlo. Tenemos una rifa para 130 estudiantes, donde cada estudiante tiene un boleto y se van a regalar 10 premios, digamos, ¿no? Y cada uno de las rifas, una vez que se premie, va a volver a la bolsa y otra vez tiene la misma idea, la misma probabilidad de participar, ¿no ve? La misma probabilidad de participar y la población se conforma por 100 hombres y 30 mujeres. ¿Cuál es la probabilidad de que, no sé, 10 de esos premios se los lleven 8 mujeres, digamos, ¿no? A ver, es medio complicado, a ver, ahorita imaginarse cómo podría variar esto, pero está bien. En el fondo, si es que no hubiera esta instrucción de sin reposición, y les cambiamos esto, digamos, con reposición, ¿no? Con reposición. A ver, lo voy a poner aquí abajo. Y a ver, a ustedes les doy un rato para pensar qué variaría en nuestro análisis para ver la probabilidad con reposición.
Ahí nuevamente, ¿no? Aquí el X no necesariamente es hipergeométrica, ¿no? No necesariamente es hipergeométrica porque se ha roto ese principio. Primera pregunta ahí. Ahora, ¿cuán binomial es esto, no? La binomial es la realización de sucesiones con es realización de procesos independientes Bernoullis, ¿no? Procesos independientes Bernoullis. Esa es la binomial, por ejemplo, ¿no? A ver, de manera corta, una respuesta súper corta, esta es binomial, ¿no? La binomial establece un poco esta idea. Ahora lo que hay que hacer en realidad es transformar este ejercicio a una binomial, que ese sería un poco el desafío, digamos, ¿no? Esa sería un poco la idea. Si fuera la binomial, ¿qué es lo que estamos esperando? ¿No? Si fuera una binomial, ¿qué tipo de binomial sería? Si que se distribuye binomial en este escenario, binomial, ¿cuál sería el valor de n y cuál sería el valor de p? El p no se olviden que es, bueno, la binomial no se olviden que es una realización, bueno, la binomial es la suma de 10 de n Bernoullis, ¿no? N Bernoullis. ¿Qué es la Bernoulli? Un experimento simple de éxito y fracaso, éxito y fracaso. En este caso, el éxito y fracaso, ¿qué puede ser? La selección de una mujer. Sale una mujer, éxito. Sale un hombre, fracaso. ¿De cuántas elecciones van a haber? 10 elecciones, van a salir 10 mujeres. Bueno, van a salir en realidad, perdón, 10 personas. Con reposición, 10 personas con reposición. ¿Cuál es la probabilidad de éxito? ¿Cuál sería la probabilidad de éxito? ¿Cuál es la probabilidad de que salga una mujer en este escenario? Sería 30 sobre 100. Perdón, 30 sobre 130. 30 casos de las 130 personas que hay. Y ya está, ¿no? X sería una binomial con n igual a 10 y p igual a 30 sobre 130. ¿A qué se iguala la probabilidad de que x sea igual a 8? Bueno, a resolver la binomial con esos parámetros. En realidad esta idea de la partición se ha reflejado más que todo en la forma de la probabilidad. La idea de la selección se ha vinculado a esta idea de repetición de las binomiales, ¿no? Y eso, ¿no? Podemos tratar de ver a qué es igual el de binom de 8 con un tamaño de 10 y una probabilidad de 30 sobre 130. Esta probabilidad, si fuera binomial, es de 0.0002141. Es una probabilidad muy pequeña que existan 8 mujeres en esta idea, ¿no? Pero es eso. Si es sin reposición, hipergeométrica. Si es con reposición, hay que darle algunas vueltas, pero finalmente tiene que ser binomial, ¿no? Tiene que ser binomial. Ya, y lo último de Christian, esto del límite central, cómo se sacó la media de las variables aleatorias. Ya. En el ERE, o sí, ¿no? En el ERE les mostraré más o menos cuál era la idea en este caso. Ya. Nuestra idea es que, ¿qué es lo que establece en el teorema del límite central? Es que las X, ¿no? Las X que yo vaya sacando, que sean una sucesión, ¿no? Sean una sucesión de un tamaño n determinado. Esta sucesión debería ser variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas, ¿no? Entonces, para simular un poco eso, yo me he simulado esta X, que era, podemos imaginar que es una población muy grande de uniformes, ¿no? He simulado 10.000 uniformes para tener esa idea, perdón, 1.000 uniformes. Y yo podía sacar una muestra, una sucesión de 10 uniformes de estas, ¿no? Con este comando sample, yo le digo, saca una muestra aleatoria de este vector X de tamaño 10. Ahí está el S1. Ahí está el S1. Y lo que me establece en realidad es que la media de estas X, la media de estos, la colección de las medias de esta se distribuye normal. Esta es una media, ¿no? Si le saco la media al S1, min de S1,
Esta es una de esas medias, una de esas medias. Pero como son variables aleatorias de las cuales provienen, aquí les voy a mostrar un ejemplo con una S2. Como son variables aleatorias de las cuales provienen, S2 acá, cada vez que uno saca una muestra, la muestra es distinta, ¿no? La muestra es distinta. Por lo tanto, la media de esa muestra igual va a ser distinta, ¿no? La media de esa muestra también va a ser distinta. Lo que el teorema central del límite establece es que si yo estudio a la distribución de todas estas medias muestrales, ¿no? Porque esta es una media que está saliendo de una muestra, y pueden salir muchas de esas medias muestrales, ¿no? En total, la combinación de esto, 10 debería ser, ¿no? ¿Cuántas medias muestrales pueden salir en este caso? Deberían ser 1000 tomadas de 10, ¿no? Ese es el universo completo, es un número con 23 dígitos, ¿no? No puedo tener acceso a todas, pero lo que dice la teoría en el fondo es que este número con 23 dígitos, ¿no? Si yo pudiera sacar la media a todas las muestras posibles de tamaño 10, ¿no? Si yo saco las muestras posibles a todas esas medias, ¿no? Esta es otra muestra, su media. Otra muestra, su media. Entonces, lo que yo estoy haciendo acá en la simulación es, voy a sacar 10.000, voy a simular 10.000 de estas medias, ¿no? 10.000 de estas medias. Ahí están los 10.000 de esas medias, y eso yo lo guardo en este vector auxiliar. Ahí están los 10.000 de esas medias, ¿no? Están 9.000 que no se muestran, ¿no? Esta me va a dar una idea de la distribución de la media muestral, ¿no? Formalmente voy a sacar ese número con 23 dígitos para tener toda la distribución teórica, digamos, ¿no? Pero como estamos en la computadora y ese número es absurdo, en teoría igual debería funcionar para un número pequeño. En este caso para 10.000, que lo que la teoría nos dice es que la distribución de estas medias muestrales tiene que ser normal, por más que provengan de cualquier lado, en este caso provienen de un uniforme. Entonces si ahí yo le hago voy a mostrarles dos. Uno es, ¿qué tal si yo le hago el plot, o le trato de dibujar la densidad solamente de las medias muestrales, ¿no? Solamente de las medias muestrales. Debería tener un comportamiento parecido a una normal. Siendo más formales, si estas medias muestrales yo las estandarizo, deberían parecerse a una normal estándar. Y ahí la contrastamos con la línea 290 con una normal estándar, que es la línea roja. Y efectivamente son distribuciones muy similares, ¿no? Muy parecidas. Es lo que establece el teorema del límite trascendental en realidad, ¿no? Que las medias muestrales, ¿no? Como son medias muestrales, provienen de muestras de una colección más grande de posibles medias, digamos, ¿no? Y eso establece que cualquier cosa se puede llevar a una normal en términos pensando en sus promedios, digamos, ¿no? Pensando en muestras y el promedio de esas muestras. Eso es normal siempre, ¿no? El promedio de los valores, ese promedio es normal, ¿no? Ese es un poco lo que establece el teorema del límite central. Ya, entonces, sí, yo creo que con eso estamos. Terminamos acá nuestra sesión. No sé, bueno, básicamente nos veríamos directamente el día jueves. Misma hermenéutica que el anterior examen. A las 12 se va a publicar en el Meet los PDFs con las instrucciones y el enlace de la hoja de respuesta del Google Forms. Ustedes eligen el PDF correcto, ¿no? Eso es responsabilidad de ustedes. Y bueno, cuando estén seguros, ¿no? Lo más recomendable es abren el formulario de Google y van marcando sus respuestas y mandan, ¿no? Esa es básicamente la idea. Les voy a dar de 12 a 1:40 tienen tiempo para responder el examen. Y tienen 20 minutos, ¿no? De 1:40 hasta las 2 para enviar el formulario. A las 2 de la tarde se cierra el formulario, ¿no? A las 2 de la tarde se cierra el formulario. Bueno, dicho de estas palabras, formalmente el examen tendría una duración pareciera de 2 horas, ¿no? Pero ahí piensen en que no les pise el tiempo, ¿no?
entiendo que puede haber problemas de cortes de luz, cortes, no sé, se les ve el internet de la casa o se acaban sus datos. Traten de prever esas situaciones, ¿no? No es que damos exámenes todas las sesiones, ¿no? Sí, son fechas específicas en las que les pido que vean de garantizar las condiciones necesarias, ¿no? Eso principalmente. Ya. Entonces, los ejercicios puntuales, por favor, pónganlo en el tablón del Classroom o si no, también en el ¿no? Eh, en el correo. Sí, van a ser 10 preguntas. Van a ser 10 preguntas y van a tener 10 minutos más a diferencia del anterior y 2 ejercicios menos, ¿no? Voy a tratar de que sean entre 8 y 10. Ya, voy a tratar de que sean entre 8 y 10. Así que tengo una batería de preguntas de esto. En el fondo voy a ver qué es más adecuado, 8, 10, ¿no? Para ver qué tal, ¿ya? Súper. Entonces, terminamos acá. Por si acaso, la última sesión ya está también subida al canal de YouTube. Esta la voy a subir más tarde, por favor. Y yo creo que ya mañana, en la mañana van a tener esta sesión más, esta clase para ver que puedan utilizarla también si quisieran repasar algunas cosas, ¿no? Igual tienen los apuntes, tienen el libro guía, ¿no? Pueden ir igual revisando ese material. Nos vemos hasta el día jueves. Chao a todos, todas.